Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús continuó diciendo: ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez: ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, estamos con San Lucas en el capítulo 13, versículos 18 al 21, 2 parábolas acerca de el reino de Dios, la parábola de la mostaza y la parábola de la levadura y la masa. Hermanos y hermanas, oye, una pregunta, hermanos y hermanas, ¿no te ha inquietado a ti en alguna ocasión saber cómo crecen las cosas de Dios en uno? ¿Cómo se desarrollan las cosas de Dios en uno? Ciertamente hay como un misterio, porque las cosas de Dios son invisibles, no son tangibles, ¿verdad? ¿No? Como que no se pueden tocar. Vivimos mucho de la fe, donde tenemos que creer antes de ver. Y a veces uno se pregunta: ¿cómo trabajará el bautismo dentro de mí que he recibido yo? ¿O cómo trabajará el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal? ¿Cómo trabaja la fe dentro de mí? ¿Cómo trabaja la oración dentro de mí? ¿Cómo trabaja eso del Espíritu dentro de mí? Estas cosas, hermanos y hermanas, al igual que a nosotros, nos causan interrogantes. También en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo les causaba interrogantes, ¿no?, a las personas que lo rodeaban y lo escuchaban hablar. Por eso es que vemos nosotros hoy, precisamente, hermanos y hermanas, a Jesucristo buscando cómo comparar el reino de Dios en ese versículo 18. Y luego, en el versículo 20, ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Una comparación y un ejemplo. ¿Por qué? Porque es difícil de uno imaginárselo. Entonces, no nos podemos equivocar imaginándonos una cosa que no es. Porque entonces nos desviamos, hermanos y hermanas, y no llegamos a donde tenemos que llegar. Y debemos de entenderlo para entonces seguir el camino verdadero. Mira cómo es la idea fuerza, hermanos y hermanas, que nos va a guiar hoy en este bello mensaje que nos prepara Dios para este día. Esta es la idea fuerza. Existe una fuerza interior en nosotros que viene de Dios. Esa es nuestra fe. Existe una fuerza interior en nosotros que viene de parte de Dios. Hay gente que le pasan cosas, hermanos y hermanas. Hay gente que tiene intuiciones. Hay gente que tiene corazonadas. Hay madres que tienen un sexto sentido. Hermanos y hermanas, la fuerza de Dios en nosotros, que a veces no sabemos que está ahí, no será, ¿verdad? De eso hoy queremos hablar un poco, hermanos y hermanas, para ponernos a tono con lo que Dios quiere. El objetivo, hermanos y hermanas, primero que nada, de Jesús con estas comparaciones que estamos viendo, estas figuras, estas imágenes que proyectan todas estas parábolas de nuestro Señor Jesucristo, el propósito es precisamente eso: revelar el misterio del reino de Dios presente ya en la vida de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestro bautismo, nuestro sacramento matrimonial, el orden sacerdotal, hermanos y hermanas, la misma oración, la misma espiritualidad, la devoción, la práctica religiosa bien hecha, hermanos y hermanas, revela el misterio del reino de Dios presente ya en la vida de nosotros. Por lo tanto, ya hay, hermanos y hermanas, reino de Dios presente en la vida de nosotros. No tenemos que esperar que llegue, eso tenemos que estar convencidos de eso. Hoy lo vemos aquí, hermanos y hermanas, con la parábola del grano de mostaza en esos versículos 18 al 19, muy conocida por todos nosotros, y luego la parábola de la levadura y la masa finalmente, que ya eso es lo último, en los versículos 20 y 21. Y con esta revelación, Jesús lo que quiere es ayudarte a ti
ayudarme a mí a descubrir cómo Dios trabaja en nosotros, el crecimiento de Dios en nosotros, el reino de Dios en nuestra vida. Cristo nos quiere ayudar, hermanos y hermanas. La primera parábola de los versículos 18 al 19, el grano de mostaza, hermanos y hermanas, el reino de Dios. Piensa en esto, no es algo abstracto, no es un pensamiento, no es una creencia, no es una idea que tú te metes en la cabeza, hermanos y hermanas. Reino de Dios, y cuando hablamos del reino de Dios y cuando Jesucristo está hablando acerca del reino de Dios, está hablando de una presencia en medio de nosotros. Presencia, hermanos y hermanas, de Dios. Obra de Dios. Miren lo que Jesucristo le dijo a los fariseos en una ocasión en Lucas 17, 20, 21, para que tú entiendas lo que estamos diciendo. Estaba Cristo hablando acerca de la venida del reino de Dios. Entonces en el versículo 20, mira lo que Cristo les dice. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? ¿Verdad? Porque nos hablan de las cosas de Dios y uno como que las está esperando, no han llegado todavía. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Y Jesús le contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. ¿Qué es lo que estamos viendo, no? Estas cosas no se pueden tocar, no son tangibles, ¿verdad? No se pueden verificar. No van a decir, está aquí el reino de Dios. No van a decir, o está allá el reino de Dios. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Viste? Tú puedes tener esa seguridad que las cosas de Dios están ya en medio de ti, hermanos y hermanas. Que la bendición de Dios ya está en medio de mí, que la sanación de Dios ya está en medio de mí, que la protección de Dios ya está en medio de mí, que la providencia de parte de Dios ya está en medio de mí, que todo lo que me promete Dios está en medio de mí, hermanos y hermanas. Ahora, muchos se preguntan, ¿cómo será esa presencia? Pues, hermanos y hermanas, Cristo nos quiere dejar saber, el reino de los cielos que ya está aquí en medio de nosotros, esa presencia que es su obra también, que se va a manifestar en nosotros, hermanos y hermanas, es como el grano de mostaza. Y lo que tenemos que fijarnos con el grano de mostaza es que las cosas de Dios tienen humildes comienzos, sencillos comienzos. No hacen mucho alboroto. No hacen mucho alboroto, pero tienen un potencial extraordinario. ¿Ah? El bautismo, con su sencillez, lo recibimos aquel domingo que nos bautizaron. Un humilde comienzo. Ordenación sacerdotal, un humilde comienzo. Nos casamos por la iglesia, un humilde comienzo. Las cosas de Dios, hermanos y hermanas, tienen un humilde comienzo. ¿Por qué lo decimos? Porque Jesucristo usa la mostaza, hermanos y hermanas. Pequeña la mostaza, sí, ese grano, esa semilla, humilde. Si venimos a ver, comparado con otras semillas, ¿verdad? Casi no se ve, hermanos y hermanas, más pequeño que la cabeza de una aguja. El reino de Dios, hermanos y hermanas, lo que Cristo nos está diciendo al compararlo con la mostaza, que es pequeña, que es humilde, que casi no se ve, el reino de Dios no sigue los criterios de la grandeza del mundo. Por lo tanto, las cosas de Dios no las veas en tu vida con los criterios de la grandeza del mundo. El modo de pensar del mundo no lo sigue el reino de Dios, hermanos y hermanas. El modo de proceder del mundo no lo sigue, hermanos y hermanas, las cosas del reino de Dios. Es distinto al mundo, ¿no? Es bien distinto al mundo. Entonces, empieza por saber eso. Todo lo que yo sé acerca de desarrollo, de crecimiento, de grandeza, de cómo empiezan las cosas en la vida, en las cosas materiales, tú no puedes usar todo eso para pensar cómo crezco yo, me desarrollo yo en las cosas de Dios. Cómo yo sé que las cosas de Dios están en mí. De hecho, hermanos y hermanas, lo pequeño, lo humilde, lo que casi no se ve, tú y yo sabemos que el mundo que lo echa a un lado, porque el mundo tiene otros valores, ¿no? Si es pequeño, pues, y no es grande, no sirve. Si es humilde y no es orgulloso, no sirve, ¿no? Entonces el mundo comienza a descartar. Y si no se ve, mucho menos, porque es insignificante, no se nota. Entonces el mundo no necesita de eso. Pues, hermanos y hermanas, eso no pasa en las cosas de Dios. Lo pequeño, lo humilde y lo que casi no se ve es lo que Dios va a engrandecer, mientras que el mundo lo rechaza porque no lo necesita. Es lo que Dios va a exaltar. Por lo tanto, los humildes comienzos, bajo promesa de Dios, serán exaltados, serán elevados, hermanos y hermanas. Poco a poco crecen. Su desarrollo es gradual.
Así crecen las cosas de Dios, hermanos y hermanas. Y nos estamos fijando precisamente en esa comparación del grano de mostaza. ¿Verdad que es chiquitito? Y tú has visto lo que dice la parábola, en lo que se ha convertido en un arbusto que se confunde con los árboles, capaz de cobijar las aves del cielo. Porque le dan seguridad. Esa es la grandeza. ¿Estás viendo, hermanos y hermanas? En el reino de Dios, por lo tanto, hermanos y hermanas, no se descarta esto. Y eso es lo que está buscando Dios, que nosotros veamos a Jesucristo también. Cristo nos promete que nos va a desarrollar, hermanos y hermanas. Va a haber crecimiento de lo de Dios en nuestro ser y nos va a llevar a lo alto, nos va a llevar a lo seguro y va a lograr, hermanos y hermanas, que nos desarrollemos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de dar fruto, testimonio, cumplir la voluntad de Dios y que se convierta en algo, hermanos y hermanas, que sea magnífico, claro que sí. ¿Y por qué tiene que ser así? Para que otros puedan descansar en nosotros, cobijarse en nuestra fe y en nuestro testimonio. El Padre en su casa, por el crecimiento del reino de Dios en su vida, será apoyo para la familia y la esposa se podrá apoyar en el esposo, hombre de fe. Los hijos en un padre, en una madre de fe. Los feligreses que se apoyen en un sacerdote que proyecta la fe, porque es de confianza. Puedo reclinar mi cabeza ante mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mis hijos, o mi sacerdote, o mi hermana religiosa. ¿Por qué? Porque proyectan las cosas de Dios. El crecimiento de Dios se nota en ellos, hermanos y hermanas. Esa es la exaltación. Es para apoyar a otros que también, hermanos y hermanas, lo necesitan. Eso es una bendición, por eso estamos hablando precisamente, hermanos y hermanas, de que, pues, de exaltar. Esta parábola, hermanos y hermanas, de la mostaza, tiene una comparación brevemente que te voy a dar con una profecía de Ezequiel. Y es bueno tener esto en mente. En Ezequiel capítulo 17, 22 al 24, mira cómo Ezequiel profetiza en lo que Dios va a convertir, ¿no?, al pueblo, en ese crecimiento, en ese desarrollo, desde lo pequeño, humilde comienzo, hasta donde lo piensa llevar. Y mira cómo dice Ezequiel 17, versículos 22 al 24. Esto dice Yahvé: yo mismo sacaré del cedro una patilla y la plantaré en una montaña alta y segura. O sea que esto lo que está buscando Dios es fuerte, ¿no? La plantaré en una alta montaña de Israel, se desarrollará, crecimiento, dará frutos, ¿no? La voluntad de Dios cumplida en la práctica de la palabra, y se convertirá en un cedro magnífico. Bajo él descansarán aves de todas las especies, se cobijarán la sombra de sus ramas. ¿Viste la símil que tiene con la parábola del grano de mostaza de nuestro Señor Jesucristo, esa profecía de Ezequiel? Y por ahí es que viene nuestro Señor Jesucristo, se cumple en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues, hermanos y hermanas, el reino de Dios, tras de que nos ayuda a nosotros, ese crecimiento va a ser no para algo egoísta mío, sino para que otros se puedan cobijar y apoyar, hermanos y hermanas. Eso es lo que hace el misterio de Dios, si tú quieres ponerlo de esa forma. Un misterio de Dios que tú tienes que estar en fe, seguro de que ya está presente, hermanos y hermanas. ¿Dónde? En tu vida. Eso es lo que Dios nos revela y que yo tengo que identificar. Eso es lo que yo tengo que descubrir. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros descubramos. Cómo en humildad de comienzo vamos a hacerlos más fuertes. Vamos a hacerlos más grandes. Vamos a hacerlos magníficos, hermanos y hermanas, si aquí lo quieres ver. Pero en la ayuda a los demás y en el cumplimiento de la palabra de Dios y en el gran testimonio que tenemos que dar. Eso queda claro, hermanos y hermanas, ahí. Aunque a veces nos vemos pequeños, ¿verdad? En la vida uno se encuentra que es pequeño, hermanos y hermanas. Tú sabes que crecemos. Y tú has pasado por eso porque has sido un infante. Yo he sido un infante y crecimos, hermanos y hermanas. Fuimos unos fetos dentro del vientre de la madre, ¿eh? Y muchos miden 6 pies y pesan 300 libras. Y su mamá mide 4 o 5. ¿Cómo es posible? Crecemos, hermanos y hermanas. Aquí yo he mencionado el bambú.
que se echa una friolera de años, hermanos y hermanas, para poder tener ese tronco, ¿verdad?, del bambú tan largo, hermanos y hermanas, y empieza con una semilla pequeña. Aquí yo he mencionado también el crecimiento de la ceiba, el árbol de la ceiba, conocidísimo árbol centenario, una pequeña semilla que se siembra. Estas raíces se salen de la tierra, parecen paredes, hermanos y hermanas, de tan altas que son las raíces. Y son árboles centenarios, con una fortaleza increíble. Cuando tú lo miras, una ceiba, el árbol centenario, grande y fuerte, fue una semilla que se sembró, hermanos y hermanas. ¿Estás viendo tú por qué Jesucristo dice, empezamos con humildes comienzos, pero vamos a hacer grandes las cosas de Dios? Bendito sea Dios. Y eso es lo que yo tengo que ver, eso es lo que Cristo quiere revelarnos acerca del misterio del reino de Dios, eso es lo que tú y yo tenemos que descubrir en la vida. Y hermanos y hermanas, esa es nuestra esperanza de cada uno de nosotros. Ahora, Cristo lo que nos está diciendo, esa fuerza interior existe en ti. Viene de Dios. La fuerza interior de la semilla de la ceiba, del bambú, de la mostaza, hermanos y hermanas, que son pequeñas y mira todo lo que hacen. Eso mismo es lo que hace Dios con cada uno de nosotros y tú tienes que descubrir esa fuerza interior en ti, que viene de Dios. Esto es lo que debemos esperar, hermanos y hermanas. Eso es lo que debemos de desear en nuestra vocación cristiana, en nuestro discipulado, en la vida sacramental, en la oración misma, en la vida espiritual, en ese cumplimiento de la voluntad de Dios, en la santidad que todos buscamos ante la presencia de Dios, hermanos y hermanas, y no solo en la santidad, también tenemos que pensar en ese camino que es de la perfección. Humilde en comienzo, para que llegue a su grandeza, una fuerza interior en mí. Es el reino de Dios, presencia y obra de Dios que me mueve. Eso es fe, hermanos y hermanas. La mostaza es un condimento, fíjate, y por eso no tiene ningún valor nutritivo. La mostaza es un condimento, no tiene ningún valor nutritivo, hermanos y hermanas. Contrario al trigo, porque el trigo sí tiene, hermanos y hermanas, muchas vitaminas. Tú y yo no somos llamados a ser mostaza, que no tiene valor nutritivo. Tú y yo lo que somos llamados es a hacer ¿qué, hermanos y hermanas? El mismo proceso de crecimiento de la semilla de la mostaza. Eso es lo que tenemos que pensar. Es el crecimiento de la semilla de mostaza, hermanos y hermanas. Lo importante no es el valor nutritivo de la mostaza en esta parábola, hermanos y hermanas, sino la fuerza, la potencia, el crecimiento, hermanos y hermanas, que tiene hasta convertirse en una gran planta, un arbusto que se confunde con un árbol. Es el crecimiento externo, hermanos y hermanas. Y ahí es que lo vamos a ver en el crecimiento externo. Reflejamos nosotros en nuestro crecimiento externo y en lo que alcanzamos, proyectamos a los demás que la grandeza de Dios en nosotros, no es la nuestra. Es la grandeza de Dios en nosotros, que comenzó con lo pequeño, que comenzó con los humildes. Mira hasta dónde hemos llegado en la fe, en la oración, en la espiritualidad, en mi vocación cristiana, en los sacramentos. Mira hasta dónde yo he llegado. Pues, hermanos y hermanas, estamos dando un testimonio espectacular, porque estamos reflejando y proyectándole a los demás la grandeza de Dios en nosotros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se apoyen en nosotros. Y ahí nosotros somos humildes, hermanos y hermanas, en nuestra humildad, en nuestra sencillez, en nuestra pequeñez y en lo que no se puede casi ver. Mira lo que hemos sido capaces de ser delante de Dios. Por lo tanto, no somos llamados a ser mostaza, sino sal de la tierra. Alguien me decía una vez que yo dije esto, ¿verdad? No somos llamados a ser mostaza, sino sal de la tierra. Me dice, pero padre, si la mostaza es un condimento que no tiene valor nutritivo, la sal es otro condimento. Pero ¿sabes qué? Y es verdad, pero la sal tiene nutritivos, hermanos y hermanas, ya con el yodo que contiene la sal. También, hermanos y hermanas, tiene unos atributos que Jesucristo quiso utilizarlo como que marcamos la diferencia como cristianos. Sal de la tierra. Porque la sal preserva, ¿verdad?, los alimentos, y eso lo practicaron muchas personas antes de que hubiese refrigeración.
O sea, tiene preservativos, hermanos y hermanas, para conservar. La sal es capaz de cauterizar, sanando y cicatrizando las heridas. Como condimento, hermanos y hermanas, es capaz de ¿qué? Pues de condimentar la carne. Le da sabor, le da gusto. Entonces marca la diferencia. Fíjate todo lo que tiene la sal. En ese sentido y por ese lado tenemos que ver en términos de que sí, somos sal de la tierra a pesar de que la sal es un condimento, hermanos y hermanas. La diferencia del ser humano está en ser sal, hermanos y hermanas. ¿Qué diferencia? Bueno, yo con ser sal de la tierra y vivirlo como reino de Dios en mí, hermanos y hermanas, seré capaz de darle testimonio al mundo de que antes yo era un hombre viejo, ahora soy un hombre nuevo. Antes yo era una mujer vieja, antigua, ahora soy una mujer nueva, un papá antiguo. En ese antiguo estamos hablando de pecado, ¿verdad? Y ahora soy un papá renovado, un papá nuevo, un esposo nuevo, una esposa nueva, un esposo que dejó atrás al esposo antiguo, infiel, o a la esposa antigua, pues no sé, es que no comprendía a su marido. ¿Estás viendo por dónde estamos viendo esto? Esa es la diferencia, ese ser sal en la tierra, ¿no? Antes yo era pagano, ahora yo soy creyente. Antes yo era desleal, ahora yo soy una persona leal. Antes yo era infiel, ahora yo soy una persona fiel. Antes yo era falso, no era auténtico, ahora sí soy verdadero delante de Dios. Entonces, míralo desde ese punto de vista, la mostaza, con ese detalle. Humilde comienzo para tener una grandeza de servicio a los demás y revelar y dar testimonio de la obra de Dios en nosotros. Finalmente, hermanos y hermanas, la parábola de la levadura que nos ocupa los últimos dos versículos, 20 al 21 del día de hoy. Y esto vamos a verlo desde este punto de vista, hermanos y hermanas. La parábola de la levadura, lo que crece no es la levadura, y eso lo tenemos que tener en mente. El crecimiento lo tiene la masa. Y cuando estamos hablando acerca del reino de los cielos, la semilla de la mostaza crece. Y cuando estamos hablando de la parábola de la levadura, lo que crece no es la levadura, es la masa. Lo que va creciendo, lo que fermenta la masa precisamente es, hermanos y hermanas, la levadura. La levadura aquí la tenemos que interpretar como algo que es malo, hermanos y hermanas. Y de hecho la levadura es como un hongo, ¿verdad? Que se corrompe a sí mismo, hermanos y hermanas, para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, en términos de lo que estamos viendo aquí, pues la levadura es mala, hermanos y hermanas. ¿Y cuál es el lado bueno de esto? La masa es lo que es bueno. La masa es bueno, lo dijimos ahorita, porque viene que del trigo. Y los trigos tienen que vitaminas, cosas que nos ayudan a sobrevivir y a estar bien dentro de todo cuanto nosotros hacemos en la vida. Por lo tanto, viéndolo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas, si la levadura es mala y el trigo, hermanos y hermanas, es lo bueno, por lo tanto, piensa en lo que la levadura tiene que hacer para contaminar la masa. La levadura tiene como algo podrido dentro, hermanos y hermanas. Se mezcla con la harina, que es un grano puro, que podríamos ser nosotros, hermanos y hermanas. Es como un agente catalítico, ¿verdad? La contaminación, el hongo de la levadura provoca ese crecimiento, hermanos y hermanas. Pero ¿de qué forma es lo que tenemos que verlo? Piensa en el mal, la levadura, y piensa en el bien, que es la masa, nuevamente. Piensa en el reino, y piensa en el reino no allá afuera, sino en mí. Si yo estoy en Dios, hermanos y hermanas, la presencia del mal podría ser la levadura. Y yo que estoy en el reino, la masa. ¿Ah? Se mezcla. Aquí tienes que pensar en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué decía Cristo con el trigo y la cizaña? Déjalo que crezcan juntos, no los vayas a cortar. No va a ser que te lleve lo bueno tratando de cortar el mal. ¿Por qué? Porque la cizaña, hermanos y hermanas, y el trigo en sus fases de crecimiento inicial se parecen, idénticas, y no las podemos llevar enredadas. Dejar que crezcan, porque cuando crecen es que se diferencian, y ahí es que podemos arrancarla. Pero por el momento, hazlo. Quiere decir que la levadura y la masa están siempre juntas, pero hay que velar, hermanos y hermanas. Hay que velar, ¿no?
El trigo, hermanos y hermanas, esa masa es lo bueno, la levadura es aquello malo. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, porque aquí la enseñanza es esta. Como el mal se ha metido en mi vida, cuando yo lo reprendo, cuando yo aprendo a echarlo a un lado, cuando yo aprendo a vencer las tentaciones, yo no estoy dejando que la levadura dañe la masa. ¿Ve? La presencia del mal puede estar en mi vida, pero porque yo soy fuerte para vencerlo. No la presencia del mal en mi vida como una tentación para yo caer desplomado. ¿Estás entendiendo lo que Cristo nos está diciendo? En vez de destruirme la levadura, hermanos y hermanas, de llevarme a la perdición, la masa, me hace crecer porque me defiendo y eso es salvación. ¿Ah? Y en eso tenemos todos que estar bien seguros, hermanos y hermanas, y tenerlo bien en mente. Míralo desde ese punto de vista. Cuidado. La levadura siempre estará presente en tu vida y estará a tu alrededor como trigo y cizaña. Lo bueno es que creceré, me defenderé, sabré de dónde viene la tentación, el tamaño que tiene el mal y ahí yo crezco como masa, hermanos y hermanas. Por lo tanto, lleguemos hoy a una conclusión, hermanos y hermanas, delante de nuestro Dios ante estas dos grandes parábolas de su reino. Hermanos y hermanas, distinto al mundo que vive sin Dios o a la gente que no está con Dios, somos los cristianos. Somos los que estamos en el reino de Dios. Que si uno desatiende, hermanos y hermanas, lo que hace la levadura o se descuida, uno echa a perder la masa, el trigo, lo bueno, y lo descompone, hermanos y hermanas. Acuérdate de esto, que el panadero tiene que estar pendiente del efecto de la levadura en la masa y velando que llegue a su punto, tocar la masa que va creciendo, hermanos y hermanas, para ver si está lista y la levadura ha hecho lo que tiene que hacer para llevar la masa al horno. Si no lo hace y se descuida, hermanos y hermanas, la levadura le va a dañar la masa. Lamentablemente, la levadura no es el fin, hermanos y hermanas, es el medio. Que toda la masa crezca. No que crezca una sola parte. Ante el mal yo crezco conociendo a Dios como el bien. Ante el mal yo crezco conociendo a Dios como lo bueno. Y crece en mi ser, hermanos y hermanas, completo, no en parte. La palabra tiene que ver, hermanos y hermanas, hoy de Dios con el crecimiento interno de nosotros. Que Dios está presente y nos hace crecer hasta un punto que se nota afuera. No confundamos esta levadura, hermanos y hermanas, de esta palabra, y por eso he dedicado la conclusión a ella. La levadura no es el evangelio y no lo puede ser porque en Mateo 16:6 Jesucristo habló de que la levadura eran las malas creencias, los malos pensamientos de los fariseos. Mateo 16, versículo 6. Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 8, dice que la levadura es malicia y que la levadura es maldad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tenemos que tener un poquito de cuidado en ese sentido. Es la masa, el trigo, el evangelio, hermanos y hermanas, su crecimiento bueno ante la presencia del mal, lo que nos tenemos que enfocar, que es la obra del reino de Dios en medio de nosotros. Así que, hermanos y hermanas, estamos creciendo, no lo vemos a veces, pero las cosas de Dios se mueven dentro de nosotros en un misterio. Oremos. Oremos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Hoy todo cuanto hagas junto a los tuyos, que sea para la gloria y la honra de Dios, hermanos y hermanas, y te va a ir bien bonito, pero sobre todo serás bendecido.